Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y te guarde. Nuevamente me encuentro acá desde el monte como toda la semana, con el propósito de traer una palabra de bendición y de edificación para tu vida. El tema que tengo para hoy es muy interesante y quiero hablar acerca del bautismo con el Espíritu Santo y de cómo recibirlo. Lo primero que debemos ir es a responder la pregunta, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Para eso quiero tomar como base el libro de Lucas, capítulo 24, el verso 49. Dice la palabra de Dios: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sea investido de poder desde lo alto. Aquí nosotros vemos un episodio donde Jesús, después de aparecérsele a los discípulos, la palabra de Dios dice que Jesús le dio un mandamiento y le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Entonces, número uno, lo que vemos aquí en este texto es que el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa del Padre. En el libro de Joel, capítulo 2, el verso 28, la palabra de Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es una promesa del Padre, y el libro de Joel confirma que esa promesa es para todo. O sea, esa promesa no solamente es para los apóstoles, esa promesa no solamente es para los evangelistas, para los maestros, para los pastores. La palabra de Dios enseña que es una promesa de Dios para todo el creyente. Y como es para todo el creyente, todos nosotros debemos recibirla. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde a esta experiencia se le da poca importancia y poca prioridad, pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vemos que es algo diferente. Y un detalle muy importante que nosotros debemos de entender acerca del bautismo con el Espíritu Santo es que es una experiencia separada de la salvación. Una cosa es recibir a Jesús como tu Salvador y otra cosa es recibir la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, número uno, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa. No tan solamente es una promesa para todo el creyente, no para una X persona individual. Y lo segundo que nosotros vemos aquí en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, es que le dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido con poder desde lo alto. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una investidura de poder. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 8, la palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Más atrás, en el verso 4, en el verso 5, es algo que nosotros debemos de notar, las palabras de Jesús. Dice que Jesús le dio mandamiento a los discípulos por el Espíritu Santo. Le dijo: Juan ciertamente a ustedes lo bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él le dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre. Una cosa muy injusta que yo encuentro en la iglesia de estos tiempos es debido a que nosotros tenemos dos bautismos: el bautismo en agua, que es un símbolo de muerte y resurrección de Cristo, y tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, que es una investidura de poder. Pero he visto que hoy en día en la iglesia se le da más prioridad al bautismo en agua, y como consecuencia el 95% de la iglesia hoy en día, o una gran cantidad de los miembros de las iglesias, no están bautizados con el Espíritu Santo, aunque sí están bautizados en agua. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, nosotros vemos que Pedro dijo en una ocasión, cuando la persona que lo estaba escuchando, donde Cornelio, el Espíritu Santo vino y lo bautizó, pero dijo: ¿cómo podemos nosotros impedirle el agua a estos que también han recibido el Espíritu Santo? Es decir, que el bautismo con el Espíritu Santo, si medimos el nivel de importancia, aunque ambos son importantes, si medimos el nivel de prioridad, el bautismo con el Espíritu Santo tiene que estar más elevado. Pero hoy en día en la iglesia está en un grado más inferior. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa para todos los creyentes y es una investidura de poder. Una investidura de poder que te da la capacidad para ser efectivo en el servicio de Dios.
Nótese que cuando Jesús le está dando esta palabra a los discípulos, ya los discípulos están convencidos de que Jesús resucitó porque ellos lo acaban de ver con sus propios ojos. Es decir, que en ellos ya estaba el interés, el deseo de comenzar a predicar, de comenzar a anunciar la resurrección de Jesús. Sin embargo, Jesús lo para y le dice: no se vayan de Jerusalén, porque aunque ustedes ya tengan la salvación, aunque ustedes ya estén convencidos de mi resurrección, ustedes no serán efectivos en el mensaje de la palabra de Dios, no serán efectivos en mi servicio, si primeramente no reciben el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que entender que el bautismo del Espíritu Santo es una necesidad de la iglesia hoy en día, una necesidad que nosotros debemos de buscarla hasta recibirla. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo es la capacidad dada por Dios para ser efectivo en la obra de Dios. Por eso es importante, y nosotros vemos en las Escrituras que tenía prioridad entre los apóstoles. En el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 1 al 17, la palabra de Dios nos enseña acerca de la persecución que tuvo la iglesia por el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, persiguió y azotó la iglesia. Y dice la palabra de Dios que muchas personas fueron esparcidos de Jerusalén, salvo los apóstoles. Y dice la palabra de Dios que Felipe fue a Samaria y le predicaba a Cristo. Allí en Samaria comenzó un mover sobrenatural de Dios, los enfermos se sanaban, personas eran libertadas, dice que los espíritus inmundos salían de los cuerpos, y muchas personas en Samaria recibieron la palabra de Dios. Y cuando recibieron la palabra de Dios, el verso 15 dice: los cuales habiendo venido oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Hablando acerca de Pedro y de Juan, cuando las personas en Samaria recibieron la palabra de Dios, dice que ellos descendieron de Jerusalén a Samaria para orar por ellos, para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Viajaron para que esos creyentes tengan esa experiencia. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En otras palabras, ya ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero los apóstoles entendían que algo les faltaba. Si tú solamente has sido bautizado en agua, tienes que tener consciente que algo te falta, que todavía tú no estás completo. Necesitas la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. También vemos un caso similar en el libro de los Hechos, capítulo 19. La palabra de Dios dice que Pablo fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos y le dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? En otra palabra, Pablo le está diciendo: la experiencia con el Espíritu Santo, ustedes no la han recibido, pero eso ustedes debieron de recibirlo en el mismo instante cuando creyeron en Jesús. Hay personas que tienen 5, 10 años en el Evangelio y todavía no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, el bautismo con el Espíritu Santo, ellos debieron recibirlo desde el principio, pero hoy en día no lo han recibido por algunos puntos que voy a mencionar, y otros no lo han recibido por la ignorancia y la falta del conocimiento, como en el caso de estos discípulos. Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ¿cómo voy a recibir la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo si ni siquiera se nos enseña? Entonces Pablo le dijo: Juan bautizó en agua, un bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en Jesús. Y dice la palabra de Dios que lo bautizó en el nombre de Jesús y oró por ello. Y dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Este también es un punto muy importante, las lenguas. ¿Cuál es la evidencia de que soy bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la señal inicial? El hablar en lengua. Es algo que nosotros lo vemos por doquier en las Escrituras, donde Cornelio dice que recibieron el Espíritu Santo. Lo de la circuncisión, los judíos se dieron cuenta porque hablaba en otras lenguas y profetizaban. Eso también pasó en Samaria, también pasó aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, en Éfeso, que dice que hablaban en otras lenguas. Y donde nosotros por primera vez vemos que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo es en el libro de los Hechos, capítulo 2. La Biblia dice que de repente el Espíritu Santo descendió, y dice el verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Entonces, volviendo un poco atrás,
el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa dada de Dios para todos los creyentes, es una investidura de poder que te da la capacidad para ser efectivo en el servicio de Dios y tiene como señal inicial el hablar en lengua. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo de Dios? Número uno, el requisito número uno es el arrepentimiento. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, después de un discurso de Pedro, dice la Biblia, que las personas se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Leo el texto 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro dijo, para ustedes recibir el don del Espíritu Santo, primeramente tienen que arrepentirse para perdón de sus pecados. Entonces, si ya tú te arrepentiste, si ya tú diste el paso y recibiste a Jesús como tu Salvador, tú estás en el escalón número uno para tú recibir el Espíritu Santo. Porque para ser bautizado por Jesús, primeramente tú tienes que recibir a Jesús. Es un detalle también que nosotros debemos de entenderlo. Quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Juan dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí, Él lo bautizará con el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1:4 Él dice, yo enviaré, la promesa de mi Padre, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y lo segundo, y creo que en estos tiempos es el punto más importante para nosotros poder recibir, o uno de los más importantes, para nosotros poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo, es aprender a vencer el miedo. La mayoría de los jóvenes que hoy en día usted le pregunta por qué no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, se va a dar cuenta que es por causa del miedo. Y el miedo es enemigo de la fe. La Biblia dice en el libro de Romanos, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces me he dado cuenta que el miedo ha sido el instrumento que Satanás ha estado utilizando para privar al creyente de esta experiencia. Satanás sabe lo que produce, el desarrollo que produce esta experiencia en el creyente, y él ha utilizado el miedo como instrumento para que los creyentes no reciban la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Por eso debes de aprender a vencer el miedo. Ahora bien, ¿cómo vencer el miedo? Para vencer el miedo tú tienes que aferrarte a lo que dice la palabra de Dios, a la promesa. Tú tienes que entender que si la Biblia dice, tú debes de creerlo, y si tú lo crees, lo vas a recibir. Ahora bien, también me he dado cuenta que debido a que la señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lengua, hay miedo de hablar y la persona se dice, y si yo hablo en otras lenguas y no de Dios. El problema es que si tú buscas a Dios, es imposible que te use Satanás porque tú estás buscando a Dios. También he visto que hay un poco de miedo mezclado con vergüenza. Hay personas que tienen vergüenza de hablar en lengua en público. Entonces, ¿cómo tú verías, cómo se sentiría el Espíritu Santo al saber que tú no hablas en lengua, que tú no has recibido el Espíritu Santo? Número uno, porque tiene miedo, y número dos, porque te da un poco de vergüenza. Imagínate el Espíritu Santo diciendo, wow, Él anhela tener una comunión conmigo, pero a la vez tiene vergüenza de hablar mi lenguaje. Tú debes de aprender a vencer el miedo, aferrándote a las promesas de Dios, aferrándote a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que va a producir fe. La palabra de Dios dice en el libro, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda esto, el miedo es el enemigo de la fe. No siga permitiendo que el miedo sea el instrumento que te ha impedido recibir una promesa que es para ti, una promesa que va a completar el desarrollo de Dios en tu vida espiritual. Una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo en el servicio de Dios, ella obra con recursos naturales, carece de efectividad, carece de capacidad espiritual para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso es importante que tú busques la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. El tercer paso es pedirlo en oración.
tiene que pedirlo en oración. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pecado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Debe de buscarlo en oración, y tu oración debe ser constante y ferviente. Debe orar hasta que lo reciba. La palabra de Dios enseña que cuando Jesús le dijo, quedaos vosotros en Jerusalén, dice la palabra de Dios que ellos se fueron al aposento alto a orar, y allí duraron 10 días orando, y de repente recibieron la promesa del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a testificar con poder. Y la palabra de Dios enseña que comenzó un gran avivamiento. Y en el primer mensaje de Pedro, después de Pedro ser bautizado con el Espíritu Santo, dice la Biblia que como 3,000 personas se convirtieron al Señor. Yo he revisado los avivamientos y he visto cómo el bautismo con el Espíritu Santo ha sido el agente que ha permitido que ministerios exploten y se expandan de una manera sobrenatural. Yo quiero orar por ti para que en los próximos días tú recibas la experiencia del Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Quiero hacer una oración para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada persona que está viendo este video, que está aquí, Señor, porque anhela la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Oro, Dios, para que tu Espíritu, para que Jesús lo bautice con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y que su vida espiritual comience a entrar en un desarrollo sobrenatural y reciba la capacidad de testificar acerca de Jesús con poder. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar a que le des like al video, lo comente, y si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que comparta el video con alguien más. Dios te bendiga.